Muchas veces a lo mejor insistimos, porque estamos confundidos y estamos engañados, ¿no? Y Dios tiene que echar colirio a nuestros ojos, Dios tiene que abrir nuestras mentes para poder ver como Él ve y tener la valentía de seguirle, ¿no? Vamos otra vez a 1 Corintios. Vamos a manejar un poco la Biblia. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y perecieron un día 23.000. Bueno, pues los pecados sexuales pues tenemos que huir, como hizo José. Fue tentado por la mujer de Potifar, creo que era, ¿no? Y huyó. No tenemos que tener cuidado mucho con la televisión. Tenemos que tener mucho cuidado con todo, porque somos de carne y Dios nos ha dado pues límites para disfrutar de la compañera, ¿no? que tenemos. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí en Números capítulo 21, vamos para allá, voy a poner un dedo aquí. En Números capítulo 21, versículo 4 al 9, dice, después partieron, del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Muchas veces hay mucho desánimo, ¿verdad? Empezamos a caminar y venga luchas, y venga luchas, y hay veces que somos tercos, y venga luchas, y nos desanimamos, ¿no? ¿O soy yo solo que me desanimo? ¿No? Nos desanimamos, es nuestra naturaleza, pero ahí está el Espíritu Santo para levantarnos, para encaminarnos otra vez, ¿no? Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaba llamando pan liviano a maná, algo sobrenatural que caía. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios no quitó las serpientes, es curioso. Puedes clamar muchas veces, Señor, quítame esta tentación, o quítame esto, y quítamelo. Y Dios parece que está sordo, que no oye, y no te lo quita. Pero Dios quiere que tú vayas a Él. Dice en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, Él afina tus ojos para que la solución está en Dios, en Cristo. Yo lo que creo que Dios ha hecho todo en la cruz, y nuestra parte toca el ir a Jesús, en pedir misericordia, y si nos pica alguna serpiente, pedir al Señor misericordia, Señor, perdóname. Y parece que no, pero esa serpiente Dios no la quitó, pero fue fortalecida su fe del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue fortalecido incluso por esas serpientes, aunque murió mucho pueblo. Porque si empezaron a quejarse, porque no estaban muy cerca de Dios, porque no conocían mucho a Dios, estaban más bien alejados. Pero Dios es sabio, envió esas serpientes para acercar el pueblo a Dios. No que sea malo, sino que sabía que el desierto era grande, era extenso, y como siguieran con esa actitud, iban a morir por el camino, iban a matarse entre ellos. Pero Dios levantó esta serpiente en el desierto para que cuando fueran picados miraran a la serpiente de bronce y fueran sanados, y fueran fortalecidos. Muchas veces pedimos a Dios un milagro sobrenatural, pero no llega. Y Dios dice, pero sí, tienes que luchar y tirar para adelante, ¿no? Me estaba acordando de una cosa que me dijo una vez Elías. Ahora, una vez que hablé con Elías y me dijo que el huevo, ¿no?
que tienes que, si tú ayudas a un huevo, a un pollito, ¿no? A que salga del cascarón, muere, ¿no? Porque creo que Dios lo ha hecho para que se rompa, ¿no? Rompa el cascarón y sus músculos rompan y salga más fuerte. Y muchas veces tenemos que romper nosotros, tenemos que luchar nosotros y tenemos que romper con tinieblas nosotros. Está claro que Dios pone de su parte, pero en cierta manera Él quiere que, porque Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado fe para sacar de esta joya que es la palabra de Dios tesoros y fe para luchar y para romper con cosas que nos pueden molestar. Y así pasó con el pueblo de Israel. Dice, ni murmuréis, dice, porque perecieron por el destructor. Es muy peligroso la crítica y la murmuración. Es como una red, te atrapa la red. Y por eso lo mejor es bendecir. Dios es sabio, dice, bendecid y no maldigáis. Y tenemos que toda palabra sea, dice la Biblia, sazonada con sal. Hablar bien de la gente. Si hay alguna persona, pues ora por él. Vas a ver cómo la situación cambia. Yo lo he podido comprobar también en situaciones. Dios usa el desierto para purificarnos, para sacar lo que está mal en nosotros, porque Él nos quiere preparar para pasar a la tierra prometida. Dios no nos puede dar algo más poderoso y más glorioso si seguimos con la misma mente, con la misma estructura mental. Dios quiere renovar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. Nos tenemos que renovar por medio de su palabra. Nos tenemos que renovar. Por eso dice en Romanos capítulo 12, dice, vamos para allá, Romanos capítulo 12. Todos estamos deseando que Dios nos visite, pero Dios es sabio. Por eso la segunda venida de Cristo dice que ni el Hijo sabe cuándo va a venir el Señor, cuándo va a venir Él, solamente el Padre. Y el Padre es sabio para saber cuándo tú estás idóneo para una visitación. Está claro que a lo mejor en la misma visitación te renueva. Sí, Dios puede hacer eso. A ver, Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación de la mente, que a muchos nos hace falta, ¿verdad? Renovarnos. Por eso San Pablo decía a los Efesios, creo, y de conocer el amor de Cristo, de que esté a todo conocimiento. Y tenemos que renovarnos. Que el Espíritu de Dios nos enseña la gracia de Dios. Tendemos mucho a obrar por nuestras fuerzas, por nuestra ley, ¿no? Pero Dios quiere enseñarnos, pues, que tienes que ser justo, pero también en la gracia de Dios. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea que cuando nosotros anhelamos y buscamos, y porque Él ve nuestros corazones, y Él dice, bueno, yo quiero ser renovado, Señor, yo quiero ser transformado. Y a lo mejor Dios dice, pues, y Dios usa la conciencia, ¿no? Me acuerdo que Costader decía que la conciencia era la secretaria de Dios, y usa nuestra conciencia para decir, vas mal, o vas bien, o hay, ¿no? Y tenemos que escuchar nuestra conciencia, escuchar nuestro corazón. Y si vas mal, bueno, pues andar en el temor de Dios. Dios nos tiene que romper también cosas, ¿no? Temores, pero ir paso a paso. Ir paso a paso. Yo prefiero ir paso a paso a excederme.
Prefiero ir poco a poco, a lo mejor yo debería ir de otra manera, pero prefiero hacerlo así. Por eso tenemos que transformarnos. La palabra aquí, transformar, es que tiene que haber ¿cómo está esto? Una metamorfosis. Cristo en nosotros, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Vestirnos del nuevo. Y estuvo el pueblo de Israel con varios enemigos. Bueno, en 1 Corintios 10, ya aquí estoy terminando. Vamos para allá otra vez. 1 Corintios 10. Aquí. Ni murmuréis, ya lo hemos visto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este versículo me gusta porque podemos caer cualquiera de nosotros y tenemos que obrar con misericordia a las personas, a lo mejor que han cometido algún error. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida. Yo puedo contar muchos testimonios de a lo mejor de estar en límites, ¿no? Y Dios rescatarme. Lo he contado muchas veces, pero yo estaba en Mejorada, estaba ahí con Juan Carlos, estábamos ahí en Mejorada del Campo, y bueno, me tocó un pensamiento que no existía Dios, así. Y yo digo, ¿cómo existe? Ya tenía a Cristo, digo, ¿cómo no existe Dios? Y empecé a luchar, a pelear con mi mente y venía eso obsesionó, una obsesión, que Dios no existía. Y yo no podía más. Al final se lo dije a Armando García y a dos más. Entonces oraron por mí y fui liberado por completo. Por completo. Al día siguiente no me atacaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Y así es Dios, dice que no os dejará ser probado más de lo que podemos resistir. ¿Y cuáles son nuestros enemigos que vemos en el desierto? Primero nosotros mismos. En Efesios 4, versículo 22, vamos para allá. Versículo 22. ¿Dónde está? Sí, 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra naturaleza es engañosa. La única naturaleza que nos puede llevar al camino correcto es la naturaleza de Cristo. Y tenemos que ser sensibles a su voz y escuchar su voz. Muchas veces cometemos cientos de errores, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Cristo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí dice que tenemos que renovarnos, escuchar la voz de Dios, ¿no? Para ir en un camino correcto. El pueblo de Israel le pasaron todos estos pecados, estaban luchando contra Satanás, estaban luchando contra sí mismos, arrastraban muchas cosas de Egipto, ¿no? Pero Dios esperó hasta que fueron disciplinados. Y aquí en Efesios igual dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay una mala naturaleza dentro de nosotros. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, que nos engañan. La única manera de andar en el camino correcto es siguiendo, como dice, creo en Gálatas, andad en el Espíritu, andando en el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Pero muchas veces tenemos como velos en nuestras mentes. No podemos ver. Pero para eso está la oración y para eso está, como he dicho antes, el cuerpo de Cristo, de juntarnos y de orar unos por otros. La oración del justo dice que tiene mucho poder, ¿no? Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y no es fácil, porque si venimos con un trasfondo que la mente está un poco así, renovarnos y bueno, no es fácil, pero no es imposible. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir para que Cristo siga poniendo sus principios en nuestras mentes y seamos libres por completo. Y cuando seamos libres por completo, yo creo que vamos a ver, cuando pasemos a Tierra Prometida, había gigantes, la raza de Anak, eran gigantes. Pero ya cuando hemos sido transformados y renovados nuestras mentes, los vemos, y como decía Josué y Caleb, esos son como nada, porque tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo. Josué y Caleb simboliza también los atalayas. Y aquí hay muchos atalayas aquí en esta iglesia. Son como Josué y Caleb, que nos dicen, ¿no? Dios nos va a visitar, o Dios va a hacer esto, o Dios va a hacer lo otro. Y eso parece, son voces, ¿no? Y que están en el ambiente y nos da fe para tirar para adelante y luchar. Puesto aquí, recordar todo el tiempo en el desierto. Yo sé que vamos a salir muchos. En la profecía que ha dicho hoy Eduardo, y Elías lo va diciendo muchas veces, que estamos esperando una visitación de Dios. Pero Dios es sabio, Él sabe cuándo va a ser. Yo creo que el Espíritu Santo quiere ya, pero Dios el Padre está ahí esperando cuando es el tiempo correcto. En Deuteronomio capítulo 11, vamos para allá, del 11 al 15. Deuteronomio. Esta es la tierra que Dios nos va a dar. Dice, la tierra de la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas y la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella tus ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente, tenemos que cuidarlo, ¿no? Cuidadosamente, a mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová, al Señor nuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá su grano y su vino y su aceite. ¿No? Ya estoy terminando, ¿eh? Dios nos quiere renovar para entrar en la tierra prometida. Dios quiere renovar nuestras mentes, nuestros corazones. Y aunque Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, se puede transformar cayendo en la gloria y puede hacerlo. Pero normalmente tenemos que poner de nuestra parte, estar preparados, ¿no? Como he dicho antes, que Dios no puede echar el vino nuevo en odres viejos, aunque Dios puede hacer un milagro. Para Dios no hay nada difícil. En 1 Pedro capítulo 5, del 8 al 10, dice que Él mismo os perfeccione, afirme, establezca. Dios nos tiene que afirmar, establecer en Él, más todavía, para que no haya ningún agujero cuando venga el vino, ¿no? Cuando venga el agua de Dios, no se salga el agua, se salga el vino, sino que todo esté bien compacto, seas fuerte en Dios. Y bueno, pues yo ya estoy terminando, pero Jesús también pasó por un desierto. Pasó 40 días. En Marcos 1, del 12 al 13, vemos como dice que las fieras iban en contra de él, pero vinieron ángeles de Dios para fortalecerle a Jesús.
Y dice en Lucas, capítulo 4, 13 y 14, vamos para allá. Lucas 4. Y respondió Jesús y le dijo, el 12, escrito está, o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aleluya. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Cuando Dios nos saque, pues yo creo que vamos a estar más llenos y más conscientes de su presencia. Y bueno, pues esa es la palabra que yo tenía para la iglesia, que Dios nos va a dar, yo creo, algo nuevo. Estamos esperándolo, que Dios quiere renovar nuestras mentes, renovar nuestros corazones para la visitación que viene.